Seguimos, ¿cierto? En su programa Nada es imposible para Dios. Y antes de la pregunta, me gustaría también invitar a las personas que nos ven a través de las redes sociales a compartir el contenido, a Mm, darle like y sobre todo suscribirse también al canal de la Fundación Pater Nostrum, justamente para que este mensaje que es tan importante, que es de también exacto, esperanza sí. y tan positivo, llegue a más corazones también para lograr esa bonita misión que nos encomendó el Señor, que es la evangelización. Y quedamos Exactamente. con una pregunta antes Ujú. de irnos, que era quién dice o quién dijo primero que no debía tocarse el cuerpo del Señor. Recordamos que estábamos hablando de la comunión en la mano, ¿no? Exactamente. Bueno, el Papa Sixto I, para que la gente lo sepa, en el año 115 ya dice explícitamente que no debe ser tocado el cuerpo del Señor por alguien que no esté consagrado. Ujú. Y lo confirma también, en este caso San Justino y también San Ignacio de Antioquía. ¿Qué pasa? En este escenario, cuando San Sixto dice esto, es algo que pasa años, vamos a decir, 60, 70 años después de obviamente estar Claro. Jesucristo. Uno dice, bueno, perfecto, pero cuando fue instaurado ya y se prohibió finalmente, lo hizo San Eutiquiniano, que en este caso fue en el año 280. ¿Qué es lo que sucede? En ambos escenarios ya se venía dando claridad para la iglesia de que explícitamente no podía tocarse el cuerpo de Cristo. Y es por algo muy simple, porque está delante de nosotros. Si Claro. está Dios delante de nosotros, es imposible que nosotros con nuestra impureza y con nuestra incapacidad poder Mm. tocarlo. Te voy a contar una anécdota. Hay en este caso San Francisco de Asís, cuando viene y le cuentan que un sacerdote había hecho cosas medias truculentas, medias malas, ¿ya? Ujú. Entonces San Francisco lo tenía que conocer y el sacerdote tenía mucho miedo de conocer a Francisco. ¿Y sé por qué tenía miedo de conocer a Francisco? Porque San Francisco tenía ya una fama de santidad, ¿ya? Claro. Y también obviamente tenía muchos dones de por medio que ya lo hemos contado en algunos programas. Y entonces tenía mucho miedo y se presenta el sacerdote delante de él y cuando se presenta, San Francisco se tira de rodillas delante de él y le toma las manos y adivina qué hace, se las besa y le dice, no me importa lo que hayas hecho, no me importa tu vida, porque sé que estas manos traen el cuerpo del Señor al altar. Mm. Es decir, imagínate lo importante de la función de los sacerdotes. ¿Ya? Es decir, la consagración del sacerdote no tiene la misma condición que cualquier hombre. No puede Claro. ser que cualquiera sea, como decía, por ejemplo, Lutero. Lutero va a decir, no, es que en realidad todos somos sacerdotes. Eso no es así. Eso no es Claro. así. El sacerdote tiene una potestad diferente. Y tanto como dice el Evangelio, al que más se le da, más se le va a pedir. ¿Ya? Claro. Entonces, para entender un poquito que el único que puede tocar el cuerpo de Cristo es, en este caso, alguien que esté consagrado como sacerdote. ¿Estamos? Claro, un poco anteriormente habíamos como abordado este tema y yo como que tenía esa duda un poco de si la vida sacerdotal, digamos, uno muchas veces desde el desconocimiento lo interpreta como alguien que dedica su vida a la fe desde el lado como del estudio, pero Mm, también uno saca a veces muy vagamente del centro que en realidad es un llamado al exactamente. servicio también, po, Es un y llamado que del es muy cielo, es, importante. es un llamado del cielo. Dice en este caso que Dios escoge a sus sacerdotes. Y es así, no es como que yo venga y diga yo voy a ser sacerdote y ahí porque aunque todos me digan que no, Dios escoge a sus sacerdotes porque Él sabe a quién ordena y a quién no ordena. ¿Ya? Mm. Uno podría pensar que uno tiene una decisión, ciertamente, y es así. Si tiene una vocación, que le dice sí al Señor, pero Dios escoge del cielo a sus sacerdotes. Y como Claro. los escoge del cielo, les da una misión particular en la tierra. Y esa misión es gigantesca. Dice el mismo San Pío Petrechina, dice, podríamos vivir sin el sol, pero no sin la Eucaristía. Es decir, la Eucaristía es vital. Y si no tenemos sacerdotes, no podríamos tener Eucaristía. Claro, ¿Mm? algo tan importante como traer a Cristo al Exactamente, altar, ¿cierto? exactamente. Y un poco volviendo al tema de esta tendencia de comulgar en la mano, ¿Mm? o sea, ya un poco hablamos de más o menos cómo nace en el contexto histórico, esta flexibilización de una norma que posteriormente se instaura en distintas arquidiócesis, pero ¿de dónde parte esta tendencia? Porque obviamente una cosa es la flexibilización de la norma y que luego ya se ramifique de cierta manera esta práctica y que se vuelva una tendencia. Justo, a ver, bueno, ¿Dónde, el dónde inicia? monseñor Athanasius Schneider habla sobre este tema, ya y dice que la práctica de la comunión en la mano surge en el siglo XVII, pero en este caso surge con los protestantes, ya, Mm. con los calvinistas, ya, que ellos no creían directamente en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Entonces, en definitiva, surge con ellos,
pero surge asociado porque ellos no creen que está Jesús en la Eucaristía, ¿ya? Y obviamente hasta hace muy poco ya los luteranos recibían la comunión de rodillas y en la boca, Claro. pero la recibían pero por costumbre, ¿ya? Pero no era por un respeto, porque tampoco creen que está Jesús en él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos partió desde ese lugar, es decir, partió de los protestantes. ¿Qué es lo que sucede? En el año 1960, en la década de los 60, la comunión en la mano había sido cada vez más como promovida, vamos a decir, ¿ya? Y en Holanda, por una influencia protestante directa, ¿ya? Claro. Se pidió, en este caso, que se pudiera empezar a dar en la mano. ¿Qué sucede? Después, obviamente, por el mismo desconocimiento de la historia en general de la iglesia primitiva, se empezó a masificar. A mí, cuando me empezaron a formar, cuando hace 30 y tantos años atrás me estaba formando para esto, me decían que era lógico venir y consumir la comunión en la mano porque así lo hacían los primeros cristianos. Claro. Después, obviamente, ya viejo como estoy, me doy cuenta de que no era así porque me tocó estudiar un poquito más y me di cuenta de que no era de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Fue también una mala formación. Yo digo, nosotros, por lo menos los latinoamericanos, tuvimos una pésima formación. Llegó mucho la teoría de la teología, perdón, de la liberación acá en Latinoamérica, el cual motivó mucho que la gente hiciera este tipo de transgresiones, como comulgar en la mano. Claro, un poco también como tú lo planteas, recordando yo también haciendo memoria, yo también en algún momento en pastoral no se abordó la importancia de que se comulgaba de rodillas, digamos, y con respeto, porque más que poner en el centro a quien te daba, digamos, la hostia consagrada, en realidad el centro debiese ser a quien estás recibiendo, que es Cristo. Por ende, toda la gloria debiese ir hacia Él. Exactamente. Y lo otro también que me llama la atención, un poco lo que hablábamos, la tendencia también que se está dando hoy en día de que distintos ministros puedan, digamos, dar la comunión. O sea, Justamente. bajo este concepto solamente los sacerdotes deberían, y algo que es común ahora en diferentes misas, yo lo he visto mucho. Exactamente. Bueno, hoy día existe un plan, ¿ya? Y este plan viene asociado también con un plan masónico. Y uno podría decir, bueno, pero es que en realidad, ¿cómo sabes tú que es un plan masónico? Esto fue revelado, ¿ya? Esto fue revelado en 1970. Ya hay un periódico que se llama The Main Verse, de Francia, que reveló directamente este plan masónico que proponía trabajar específicamente que la comunión se diese en la mano, ¿ya? Y esto era para ir extinguiendo de a poco la fe. ¿Por qué? Porque al dar la comunión en la mano, al principio las personas tenían conciencia de que estaban recibiendo a Cristo. Hoy día el 70%, por ejemplo, de los norteamericanos no cree que está recibiendo a Cristo, que es un símbolo, ¿ya? Entonces te vas a dar cuenta de que de verdad esto se ha ido masificando. La gente ha ido extinguiendo la fe. ¿Cómo se nota? ¿Cuánta gente se arrodilla cuando viene la consagración? ¿Cuánta gente viene, se arrodilla cuando está el Cordero? Claro. Nadie. Y yo digo, ¿por qué no? No, es que lo que pasa es que para qué me voy a arrodillar. No importa. No, es que no saben lo que está pasando adelante. No tienen idea. Y entonces, como no tienen idea, piensan que solo por estar en el lugar ya vale. Yo digo, no, tienen que estar conscientes también de que lo que estamos hoy día viviendo en ese momento de la consagración es algo gigantesco. Es el santo sacrificio, como decíamos en otros programas. Claro. De nuevo el santo sacrificio, pero pasando hoy día, actual. ¿Ya? ¿Y qué pasa? En este caso, en este plan masónico que decía en este diario, decía y hablaba directamente de que tenía que darse la comunión en la mano. Y en este caso también lo que buscaba esto era que se viera como un símbolo de fraternidad, ¿ya? Que era un símbolo de fraternidad mundial, ¿ya? Y no de respeto a Jesucristo, ¿ya? ¿Qué pasó? Hay una persona que se llama Pablo de María, de la Porción, que es el apellido, en 1976 revela que en el año 1928 y 1929 descubrió algunos, en este caso, documentos masónicos que hablaban de una persona que, tú sabes que los masones se ponen seudónimos, ¿ya? Nombres clave. Entonces esta persona se llama Roca, ¿ya? O un tal Roca, ¿ya? Y este tal Roca, ¿ya? Que era un grado 33 en la masonería, decía que, y te lo voy a citar textual: debemos trabajar activamente a fin de que los fieles de la Iglesia Católica reciban la comunión de pie. El día que lo hayamos obtenido, nuestro triunfo será completo. Entonces, ¿y por qué querría ese tal Roca empezar a que la gente lo recibiera de pie? ¿Ya? La primera cosa que tenía que pasar es que se recibiera de pie, porque como dijimos al inicio de este programa, era que había que recibirlo en la boca y de rodillas, ¿cierto? Porque era el primer paso para empezar a ningunear a Dios. Es decir, para hacer que Dios, dijéramos, no está delante mío.
¿Ya? Cristian, yo referente a eso también creo que es importante un poco también conversar sobre esta herramienta del desconocimiento, porque Justo. obviamente desde bueno, digamos que la comunión nace un poco de esta enseñanza que nos da Jesucristo en la última cena, que dice yo soy, perdón, este es mi cuerpo, este es mi sangre, y de qué forma algunos lo interpretan, me imagino acá, como nosotros lo estamos conversando, a través de la fraternidad, como que Cristo comparte con ellos su comida, una cosa así, como que así me imagino que la gente lo interpreta y que Justo. por eso es un símbolo de fraternidad, pero Justo. en realidad las palabras que decía Cristo era yo voy a ser sacrificado y esto es lo que me Esto imagino, es mi claro, esto cuerpo. soy yo, o Y yo sea, siempre cuando he hablado con evangélicos, los evangélicos me dicen, es que en realidad, claro, empezamos a hablar un poco sobre el tema de la comunión, y ujú, cuando hablamos de la comunión llegamos a este punto. Jesús nos dijo, este es como mi cuerpo, o este parece que va a ser un signo de claro, fraternidad como mi cuerpo. No, él dice textual, este es mi cuerpo. Y ya vimos, por ejemplo, en el programa de los milagros eucarísticos, claro, que demuestra explícitamente que sí es su cuerpo. claro. Y que es explícitamente todo su cuerpo, pero vamos a poner un ámbito particular que pone su corazón ahí. ¿Ya? ¿Qué diferencia va pasando? La gente no lo cree y no lo sabe. Y como no lo sabe y no lo cree, no le da la adoración que es, obviamente, propia de estar adorando a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hablábamos un poco de este plan masónico, de este tal Roca que decía, la primera parte era que lo reciban de pie. Esa era la Claro. primera parte. Pero en el siguiente bloque te voy a contar cuál es la segunda parte. ¿Ya? Y la tercera parte, porque tiene tres partes. ¿Estamos? No. Súper. Seguimos, ¿cierto? En su programa Nada es imposible para Dios. Y quedamos con una pregunta ahí dando vuelta, Exactamente. que es bien importante. Estábamos hablando un poco sobre este plan masónico como se planteaba, que bueno, obviamente sacar del centro el santo sacrificio a través de la comunión y ponerlo como un símbolo de fraternidad. Hablamos también sobre una persona en particular en unos escritos llamado en clave, un tal Roca en esos planes masónicos, Sí, pues justo. y quedamos con esa pregunta, algo que de cierta manera se puede interpretar como terrible. ¿Qué otras cosas propone también ese documento? Porque quedamos que Bueno, una lo solo primero es punto. que, como te decía, era la primera propuesta era que se recibiera de pie la comunión. La segunda cosa, el que el mismo documento decía que la comunión la distribuyeran los laicos. Mm, ¿Ya? Entonces tenía que empezar a distribuirse los laicos. Fíjate que hoy día, muchas veces, y yo he estado en misas que sacerdotes dicen, se quedan sentados y llaman a laicos a distribuir la comunión. Y uno dice, bueno, que hoy que está la monjita tanto, o este laico piadoso haciendo esto. No, no se puede. A mí hace muchos años atrás me nombraron ministro de la comunión antes de que supiera yo esto, ¿ya? mm, Y claro, cuando no lo sabía, ciertamente uno piensa que es algo bueno y claro. que es algo lógico. Y la palabra es un ministro extraordinario de la comunión. ¿Qué quiere Mm, decir? Es que solo en acciones extraordinarias podría perfectamente dar la comunión. Eso es lo que establece la iglesia, ¿ya? mm, Pero no en acciones ordinarias. La misa es una acción ordinaria, claro. no como dice la palabra por ser ordinaria, sino que porque ser algo habitual. ¿Estamos? Claro. Entonces, como es algo habitual, el único que tiene la potestad es el sacerdote. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí viene la otra parte. Se tenía que incitar, y eso dice el documento masónico, que debía incitarse que los laicos dieran la comunión y que tenía que ser en la mano. ¿Ya? Mm, Y obviamente el argumento es porque así lo hizo Jesús. claro. ¿Ya? Un argumento mentiroso. ¿Ya? Y después de esto incitaba a robar hostias para hacer misas negras. Mm, Nosotros en un programa anterior, cuando hablamos sobre los luteranos, algunas tendencias evangélicas tienen una acción de compartir el pan. Yo no sé si tú lo sabes, sí, pero en muchas tendencias evangélicas tienen compartir el pan. Llevan pan, llevan vino, lo claro. parten, lo reparten y ahí hacen una acción así La como de cena repartir. del Señor. Exacto, una repartija como una comilona dentro de. ¿Ya? Mm, Yo te digo, ningún satanista va a robar ese pan. Ninguno, cero. ¿Y por qué van a robar las hostias? Por algo muy simple. mm, Porque saben, los satanistas, ojo, saben que ahí está Dios. Y que con eso pueden hacer las misas negras. mm, Es decir, si tú me dices que un satanista hoy día está yendo a robar una hostia, es por algo. Nosotros claro. hablábamos que en la Deep Web se vendían hostias por $800, y las hostias que eran consagradas en el Vaticano por $2.000.
Es decir, piensa, ¿por qué podría vender una hostia a ese valor? Es porque explícitamente sí tiene un valor que a lo mejor la gente no lo sabe ni lo entiende. Un poco se saca este plan también habla de convertirlo más como de convertir esto en un símbolo más que otra cosa, y obviamente con lo que habla ahí de los satanistas significa directamente para ellos que no es un símbolo, que realmente está Cristo ahí, incluso para Exacto, ellos. si para eso, es decir, si no, ¿para qué vaya a gastar $800 en algo que no tiene sentido? ¿Me explico? Entonces hay que entender un poco este contexto, ¿ya? Y este documento masónico decía también, proponía algo particular, dice, propone buscar la forma para que la gente no esté concentrada en el momento de la fracción del pan, ya que es el momento en que se recuerda la muerte de Jesús en la cruz, en el momento del Cordero. ¿Estamos o no? Entonces, el momento del Cordero, ¿eso? Se está mostrando, ¿cierto?, que Jesús está crucificado y está muriendo en la cruz. Ya, ¿y qué hay que hacer? Hay que dar, o se sugiere dar antes del Cordero, el saludo de paz. Yendo de banca en banca, saludando de paz. No sé si te ha pasado a ti Sí. en misa, que yo he estado hasta con sacerdotes que empiezan a saludar a medio mundo. Hola, la paz, la paz, la paz. Oye, no. Si está Jesús crucificado, ¿cómo vas a hacer haciendo eso? No puedes, no debes. Tu cerebro debe estar todo puesto en el altar. Tu corazón debe estar puesto todo en el altar. Tu cuerpo completo debe estar puesto todo en el altar. Porque estás viendo a Cristo. ¿Ya? Claro. Y tu espíritu se eleva con Cristo. Entonces hay que entender un poco que las acciones que uno piensa que son simples o que son Cotidiano, cosas claro. que no son relevantes, se han ido generando desde un plan para dañar a Dios. Claro, justamente como se plantea, o sea, sacar el centro no solo el sacrificio de Cristo en el momento del Cordero, sino que también poner en el centro cosas que son quizás vistas como fraternales, que desde la perspectiva así muy liviana uno puede decir, ah, está bien, pero si uno lo ve con una visión más crítica de cierta manera, claro que es algo malo, porque al final nos Pésimo. ponemos en el centro a nosotros, Justo. en una pseudo fraternidad, como decir, estoy saludando a mi hermano, cuando en realidad en el momento de la misa, el que es el centro es Cristo, Mm. no el hombre, sino nos ponemos nosotros ahí a hacer y conversar y nos terminamos convirtiendo en Y cualquier cosa. lamentablemente uno no entiende un poco la posición de esto, pero es la forma explícita de dañar a Dios. ¿Ya? Entonces, entendemos también de por medio que esto, como te decía, viene de un plan y es un plan masónico que ya está hace bastantes décadas atrás. ¿Ya? Cristian, tengo una pregunta referente un poco, siempre hablamos sobre diferentes santos o también visiones quizás o revelaciones que tienen algunas personas que son más, que tienen, digamos, este don. ¿Existe algún santo místico que haya visto cómo debe comulgarse como tal? Muchísimo, muchísimo. Vamos a nombrar algunos ya, porque en realidad no es Claro. muy lógico por el tiempo del programa. Pero, por ejemplo, María de Ágreda ya tuvo una visión explícitamente de San Pedro, Mm, dándole la comunión en la boca, adivina quién, a la Virgen María. mm, Entonces te vas a dar cuenta de que si María de Ágreda cuando ve esto, ve que San Pedro le estaba dando la comunión a la Virgen María, que es la pura entre las puras, ¿cierto? La mejor de las criaturas, ¿ya? Es decir, si por nada es la reina del cielo y del universo, ¿ya? Pero le estaba dando la comunión en la boca, ¿ya? Y también, por ejemplo, Santa Brígida, ya de Suecia, recibió también un mensaje directo de Jesús, ¿ya? El que le decía ya que él obsequió únicamente a sus sacerdotes el privilegio de tocar con sus manos su carne consagrada. mm. Entonces, para que sepan de por medio que, en definitiva, solo el sacerdote, muchas veces pasa que hay ministros de la comunión que se enojan si tú no vas a comulgar con ellos. Yo le digo, le estoy haciendo un favor no ir a comulgar con usted, porque usted no puede tocar el cuerpo. Solo Cristo le dio la potestad a los sacerdotes. ¿Ya? Y, por ejemplo, a Juliana Crecio, que le dice también Jesús algo muy particular. Dice que no desea que su cuerpo sea tomado por los laicos porque no son sacerdotes. Mm. Y dice, por ejemplo, en este caso, Catalina Rivas habla particularmente sobre esto. Dice, promete Jesús varios beneficios a aquellos que promuevan la comunión en la boca y no en la mano. ¿Ya? Entonces nosotros, por ejemplo, estamos hoy día promoviendo y en este caso esto es un beneficio para nosotros, que no lo estamos viendo, pero sí va a ser un beneficio después final. Cuando ya nos encontremos con Cristo, Dios va a tener en consideración este programa. Cristian, y un poco ya entrando, hablamos de cosas como bien
fuertes de cierta manera, pero ahora quiero plantear una pregunta aún más fuerte, porque hablábamos un poco de este plan masónico, en otros programas también hemos hablado la relación entre este plan y, digamos, el mal, el demonio. ¿Cómo sabemos que la comunión en la mano es obra del demonio? ¿Existe Ya, alguna forma de saberlo? si te parece, vamos a una pausa y Ok. seguimos después con esto. ¿No? Seguimos, ¿cierto? En su programa Nada es imposible para Dios. Exactamente. Y quedó una pregunta Ah, ahí, perfecto. justo. Ya, repítela para que la gente Claro, lo sepa. una Sí. pregunta bien interesante. Hablábamos un poco sobre este plan masónico, ¿cierto? Que muchas veces en otros programas nosotros lo asociamos con acciones directas del demonio, como ataques también a esta estructura y nuestras creencias también. Y la pregunta era: ¿cómo sabemos que la comunión en la mano es obra del demonio? Bueno, pues, explícitamente porque lo ha dicho. Ya en los exorcismos ha dicho explícitamente, dice, la comunión en la mano es obra mía. Dice así el demonio. ¿Ya? Y también ha manifestado también una alegría gigantesca al demonio, ¿ya? Vamos a decir, que no se utilice, por ejemplo, la patena, ¿ya? Claro, ¿En qué? En el momento que se dé la comunión. O sea, ahí se nota inmediatamente de que sabe de que cada partícula que caiga a piso, lo que está pasando se está pisando a Dios. claro. Ahí ¿Ya? está una foto Sí, de de la la patena, patena para y la la gente que importancia lo también que no entienda la que la conoce. patena es, en este caso, algo que se utiliza normalmente, o se utilizaba normalmente, ¿para qué? Para que no cayeran las partículas, ¿cierto? Claro. Y esta charola, vamos a decir, de metal, permitía que no cayera ninguna partícula a piso. Se dejó de utilizar, sobre todo después de la década del 90, por lo menos acá en Chile, y después se normalizó. ¿Ya? Claro. Yo fui acólito muchos años, perdón, y me pasaba que nosotros teníamos una obligación de utilizar las patenas. Después del año 2000 en adelante, cuando yo veía a los niños que estaban ahí de esta forma, no ninguno utilizaba la patena. ¿Ya? Y también dijo que la comunión en la mano es el modo que él puede pisotear a nuestro Dios. Claro, un ¿Ya? poco por lo que dices tú, o sea, caen partículas a piso y esas partículas obviamente la gente pasa por encima también ya sacando, bueno, es un sinfín de cosas, sumado que al final quita y le da ese sentido más de fraternidad que de sacrificio al momento de comulgar. Y no solamente por pisotearlo, vamos a decir, en el momento que caen partículas, también porque dice, y dice textual, dice, puedo celebrar misas negras con las fórmulas que he robado. Mm, Como hablábamos claro, en los bloques anteriores, hay fórmulas de por medio de cuando roban, en este caso, la claro, hostia, y lo que hacen es particularmente celebrar misas negras. ¿Ya? Y también hay algo particular, hay una Annalise Mitchell, que fue una posesa, que hay una película sobre ella, ¿ya? claro, bien ¿Ya? famoso. Bien famosa, exactamente, que la gente lo puede venir y ver en diferentes plataformas. ¿Ya? Ella estuvo poseída por uno de los demonios que lo poseyó, fue Nerón, ¿ya? Y cuando dijo su nombre, fue obligado a hablar Nerón, ¿ya? Mm, Y en este caso, obviamente, en el nombre, el exorcista, en el nombre de Jesús, lo obliga a hablar a Nerón, ¿ya? Y le dijo que lo que Jesús y María querían es que lo que él llamó esa cosa ya no se diera en la mano. Es decir, Jesús y María estaban pidiendo que no se diera esa cosa, estamos hablando de la comunión, claro, en la mano, ¿ya? Y también otra cosa que decía Jesús y María, decía que los laicos no deben distribuirla y debe consumirse de rodillas. Acá en la parroquia local donde estamos acá cerca, el padre, gracias a Dios, puso un reclinatorio, ¿ya? Un reclinatorio para que la gente que quiera venga y se arrodille. Yo creo que tiene que después llegar a ser norma, ¿ya? claro, Obviamente entendemos que hay personas que por su condición física se les puede claro. complicar. Hay personas que están en silla de ruedas, hay personas que tienen problemas a lo mejor a la rodilla. Yo conozco varias personas que tienen problemas a la rodilla que aún así se arrodillan, ¿eh? Mm, Es un acto de entrega al Señor, ¿ya? Pero lo que debiese ser esto. Y aparte, en este caso, en el mismo exorcismo, ya habla el demonio diciendo que por mandato de aquella, por la Virgen, ujú, ¿ya? Porque había justo una estatua de la Virgen donde estaban haciendo el exorcismo, claro, la comunión de la mano debe abolirse porque es obra mía, decía el demonio. claro. ¿Ya? Recordar un poco que en estos exorcismos también se les somete a los demonios a decir la verdad de cierta manera en nombre de Jesús. Por eso también Exactamente, por eso que cuando ya están sometidos los demonios, ya no pueden mentir.
Porque en el nombre de Jesús, como dices tú, están sometidos ante la potestad del sacerdote. Y ahí no pueden mentir. Entonces, cuando no pueden mentir, tienen que obligadamente decir la verdad. Y dice algo más este demonio. Dice, el obispo debería prohibir la comunión en la mano. Y ahí se ríe, dice, si es que puede lograrlo. ¿Ya? Por algo muy simple. Porque obviamente entendemos que este plan viene del demonio. Si bien hablamos de los masones, y nosotros lo sabemos, tienen una adoración directa al demonio. Claro. Un poco hemos hablado, durante este programa también, que de cierta manera se ha formado un plan de que esto se deje de hacer, digamos, de comulgar, digamos, como se debiese comulgar. Pero ya pasando como la fórmula que nosotros tenemos como para combatir un poco esto. Tú hablabas un poco del reclinatorio, que también te invita a que te arrodilles, digamos, de cierta manera, porque mucha gente dice, ay, es que, bueno, no sé, no me quiero ensuciar o cualquier cosa. Pero ¿existe o de qué forma nosotros hemos evitado de que la gente comulgue la mano? ¿Existe alguna forma? Bueno, para que la gente lo sepa, hay muchos sacerdotes que están haciendo esto. Aparte de poner el reclinatorio, como decías tú, o el comulgatorio, que también se le da este nombre, se está haciendo que la comunión se reciba por intinción. ¿Qué quiere decir por intinción? Es que, en este caso, el cuerpo de Cristo se sumerge en la sangre de Cristo y eso es lo que se da. Esto tiene una obligación directa de recibirlo en la boca. Eso no es posible recibirlo en la mano, porque como está húmedo, está con la sangre, las personas dicen, no puedo recibirlo, entonces se obliga de esta forma. ¿Ya? Y este caso es una fórmula de recibir a Cristo bajo las dos especies. ¿Ya? Y obviamente entendemos que esto es algo que algunos sacerdotes han hecho. ¿Ya? Claro. Pero muchos de ellos ni siquiera saben esto. Pero ¿ya? ahí estamos viendo una imagen de qué forma se está haciendo esta práctica de la intención, que es lo que evita... Pero ahí fíjate que hay un error directo, porque lo que está haciendo es que la mujer tome el cuerpo de Cristo claro. y ella esté sumergiéndolo en el cáliz. Claro. Entonces no está bien. El sacerdote es el que tiene que venir y tomar el cuerpo y lo que hace es lo sumerge y él es el que lo da en la boca y de rodillas, como vuelvo a insistir. Ya, lo dejo claro porque las personas, aunque lo nombremos 20.000 veces, muchas veces van a decir, pero ya se me lo dijo, sí, yo lo sé, pero esto es lo que tiene que pasar. Si las personas quieren creer, como dice el Evangelio, el que tenga oídos, que oiga. ¿Cierto? Ahí estaría correcto, ¿no? Ahí estaría correcto. Y ahí porque le estaba ayudando directamente. Por ejemplo, eso sí podría ser un laico, ¿ya? Pero la potestad directa de apoyo en ese escenario debiese ser de un diácono. ¿Estamos? El diácono debiese estar ahí al lado del sacerdote. Muchas parroquias no tienen diácono. Hoy día mismo nosotros, en mi parroquia aquí cercana, obviamente mi papá, por ejemplo, es diácono acá, ¿ya? Y son personas añosas. Claro, ¿ya? Tienen bastantes años, entonces yo entiendo muchas veces que no están en todas las misas, se comprende, ¿ya? Pero en el caso particular, un diácono debiese estar apoyando como servidor, en este caso del altar. Claro. Un tema bien que se ve hoy en día a diario. Bueno, en nuestra misma parroquia también uno muchas veces ve diferentes situaciones que, bueno, en realidad en todas las parroquias, que uno piensa que quizás se están haciendo las cosas de una forma como no tan correcta, de cierta manera. Justamente. Pero también es parte de el crecimiento en la fe, también, y nosotros como mandato de Cristo también decir la verdad que Él nos envía. Así que... Y yo te digo, nosotros entendemos de que estas cosas así no se cuentan mucho, pero es importante también hacer este tipo de programas porque hay que promover. Hay que promover que hay que ir a adorar al Señor, hay que tener la capacidad de darle toda la adoración en misa y que sobre todo Cristo sea el que sea nuestro centro. Claro. Hoy día ya se hizo corto el programa, así que vamos a poder terminar, sobre todo con la gracia santificante del cielo y también pidiéndole a Dios que venga pronto el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ojo, ya queda poquito. Ya, para que la gente también lo sepa, ya queda poco. Estamos a puertas de partir septiembre y en septiembre de aquí en adelante va a venir una escalada gigante de cosas de aquí en adelante que vamos a ver cosas maravillosas. Así que le pido al Señor, Dios Todopoderoso, que nos mantenga firmes en la fe, sobre todo con las persecuciones que nosotros como Fundación sí hemos tenido muchas y también sabemos que por hablar de Cristo nos van a perseguir. Pongámonos en las manos de María Santísima, Madre de cada uno de nosotros, diciendo en esta mañana: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, el que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.